con nuestra serie de sermones relacionado con la confesión de fe. Vamos a alistarnos con nuestra Biblia. Hoy nos corresponde nuestro cuarto sermón, sermón número 4, que el Señor nos va a permitir llegar al número 12, 4 de 12. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Entonces lo invito a que aliste su Biblia. Hoy es el sermón número 4. Y podemos hacer un repaso de lo que el Señor nos ha estado enseñando. Pues no vamos a hablar de todo lo que hemos dicho hasta este momento, pero sí podemos nombrar algunas cosas que son importantes. Un momento, por favor. Vamos a esperar un momentico. Mientras tanto, usted sea lista, por favor, con su Biblia. Sé que toma apuntes, luego los va a colocar allá en sus hojitas. Y es un privilegio poder entonces ver a través de la palabra, como creyentes, valga decir, qué es lo que creemos. No solamente para cuando alguien nos pregunte, sino cada uno de los motivos que hemos dado de por qué estudiar estos sermones de esta manera. Necesitamos como creyentes tener un fundamento claro en nuestra vida cristiana, un fundamento que sea fuerte en la palabra de Dios, acerca de la palabra, acerca de Dios mismo, o como decíamos hace 8 días, acerca de el Dios Trino, que era el sermón que trabajábamos hace 8 días. En esta mañana el Señor nos va a permitir hablar acerca, en sus lecciones allí aparece del Dios soberano. Ustedes lo van a encontrar aquí en las diapositivas, en la presentación, del decreto soberano de Dios. Y vamos a estar, pues debemos estar concentrados, porque estos son aspectos que hemos nombrado en el libro de Romanos, lo hemos nombrado, pero ¿recuerdan hace cuánto prediqué Romanos? Hace bastantes meses. ¿Recuerdan hace cuánto prediqué Efesios? Y vamos con la tercera vez que estoy predicando Efesios, y vamos en el capítulo 4, pero lo que va a aparecer acá en ese sermón, ya lo dijimos en el capítulo 1 especialmente, que ya lo hemos explicado absolutamente todo. Entonces, vamos a hacer una oración y ponemos este tiempo en las manos de Dios para que el Señor sea guiando nuestras vidas, sea abriendo nuestro entendimiento para que podamos comprender su palabra, atesorarla en nuestras vidas, aplicarla, glorificar al Señor. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos infinitas gracias por tu cuidado, tu fidelidad, tu amor para nuestras vidas. Gracias porque entendemos la importancia de congregarnos. Entendemos la importancia de celebrar culto delante de ti. Tenemos claro, y por eso vemos siempre cada oportunidad como una oportunidad maravillosa para congregarnos en una casa, en un sitio específico también, que lo tengamos siempre, pero por A o por B, tu nombre es glorificado.
Gracias por los que estamos acá. Oro por los que faltan, por los que no pueden venir, por los que están quebrantados de salud, por los que están en alguna otra situación. Unos y otros, anímales, tócales el corazón, llévales cada día a comprender que el buscarte es esencial en el desarrollo de la vida cristiana y que las prioridades hay que tenerlas bien marcadas cuando se trata de una relación contigo. Pido, Señor, que en esta mañana tengamos corazones sensibles, dispuestos para recibir tu palabra, tus palabras en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a mirar allí entonces nuestra enseñanza de la mañana de hoy. Y esta doctrina, que es una doctrina del decreto de Dios, es una de las enseñanzas más profundas y solemnes de la Escritura. Es, mejor dicho, hay libros, hay tomos escritos acerca de esta doctrina, acerca de la soberanía, como ustedes ven allí, y del decreto de Dios. Hay varias aspectos importantes y para poderlos entender, los podemos entender a través de la palabra de Dios. Esta doctrina nos muestra que Dios, lo que vamos a ver en esta mañana es que Dios no improvisa. Dios no es al chiripazo. Dios no reacciona sorprendido ante los acontecimientos y no gobierna el universo por accidente como si no supiera qué iba a pasar. Todo ocurre, todo. Y empiézalo a subrayar allí en sus lecciones, puede tomar apuntes ahí en la parte de abajo. Todo ocurre conforme a su propósito eterno, a su propósito sabio, a su propósito santo y a su propósito perfecto. Todo ocurre de esa manera. Tiene unos propósitos que han sido establecidos por ¿quién? ¿Quién los ha establecido? Los propósitos. Dios mismo los ha establecido. ¿Y qué estamos diciendo de sus propósitos? ¿Qué acabamos de decir? ¿Qué estamos diciendo de esos propósitos? ¿Qué son qué? Eternos, sabios, santos, ¿y son qué más? Perfectos. Cuando vemos esta doctrina y en la confesión de fe, allí aparece lo que aparece en la Biblia, la soberanía absoluta de Dios, la responsabilidad real del hombre, la elección eterna de los creyentes, la seguridad de la salvación y el propósito glorioso de Dios en todas las cosas. El propósito glorioso de Dios en todas las cosas. Absolutamente nada, pero nada, se escapa del control de Dios, del plan de Dios. No podemos decir, ¿será que sucedió algo que Dios no sabía? El libro de Lamentaciones dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Por supuesto que hay algunas cosas que vienen malas a la sociedad, malas a nuestra vida específicamente. A nosotros nos parecen malas, pero en cuanto a Dios son parte de un propósito eterno, soberano, sabio y perfecto. Quiero leer la parte que nos corresponde para esta mañana relacionado con la confesión de fe. Una parte importante. Dice, del decreto de Dios. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. En lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer, escúchelo bien, todas las cosas
y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Textos como Proverbios 19:21, Isaías 14:24 al 27, Daniel 4:34 y 35, Génesis 18:25 y Primera de Juan 1:5, Génesis 50:20, Hechos 2:23, Números 23:19. Luego dice, aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Primera de Samuel 23:11 y 12, Mateo 11:21 y 23, Isaías 40:13 y Romanos 9:11 al 18. Por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados y preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Y ahí vamos a encontrar textos como 1 de Timoteo 5:21 y Juan 12:37 al 40. Lo leo solamente hasta ahí porque es hasta ahí en el sermón que vamos a llegar. Vamos a partir diciendo, o definiendo más bien, y lo invito a que esté atento, no me distraiga su mente en otra cosa, con celular, con nada, porque los otros sermones son muy importantes. Tiene que usted prestarle bastante atención. Vamos a partir diciendo, ¿qué es el decreto de Dios? Además, que está muy de moda, ¿no? En otros lugares, yo creo que usted lo ha escuchado, yo decreto y decreto. Bueno, sí, la palabra de Dios no habla de que nosotros decretamos, declaramos, no. Pero sí aparece el decreto de Dios. ¿Qué es el decreto de Dios? Escúchelo bien. Es su propósito eterno, sabio, santo e inmutable. Escuche, mediante el cual Dios determinó todo lo que sucederá para su propia gloria. ¿Quién determinó? Dios. ¿Qué cosas determinó? Todo. ¿Y cuando se dice todo es qué? Todo. Ahora, cuando hablamos del decreto eterno, decimos que es eterno porque proviene del plan de Dios. Ese plan que Dios estableció antes de la creación del mundo. Un plan que va a perdurar ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Y ahí la palabra de Dios dice, según nos escogió en el ¿cuándo? Ahí está lo que estamos diciendo. Del propósito eterno, del decreto de Dios. No, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. En amor, ve otra palabrita que se relaciona con el decreto. En amor habiéndonos ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro afecto, no efecto, el puro afecto de su voluntad. Entonces, es eterno porque proviene del plan que Dios estableció antes de ¿cuándo? De la creación del mundo. ¿Y ese plan perdurará por cuánto tiempo? Para siempre. Cuando leíamos hace un momento, lo que empecé leyendo, que es parte de la confesión de fe, dice, Dios desde toda la eternidad ha decretado todas las cosas, todo lo que sucede. Como dice Isaías 46:10, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. O como dice Efesios 1:11, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de ¿qué? De su voluntad. Ya tomamos claro qué es el decreto de Dios, ¿cierto? El decreto de Dios es su propósito eterno. Un propósito santo, sabio, inmutable, mediante el cual Él determinó todo lo que sucederá y lo determinó ¿para qué? Para su propia gloria. ¿Solamente cosas buenas? ¿Solamente cosas buenas? Todo. Todo es todo. Ahora, el decreto de Dios tiene unas características. Primera característica es, valga decir, eterno, como lo estaba diciendo hace un momento. Dios no planeó después de crear el mundo.
Su decreto existe, como hemos leído ahí en los versículos de Efesios, su decreto existe desde toda la eternidad. Dios jamás está aprendiendo cosas nuevas. ¿Por qué? ¿Por qué Él no está aprendiendo cosas nuevas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué Dios no aprende cosas nuevas? Él creó todo y además que Él planeó, Él lo sabe todo. Pues Dios jamás aprende algo nuevo, como dice Romanos 11, 33 al 36. Vamos a buscarlo. Romanos 11. (33 al 36). Y ese texto de Romanos 11, 33 al 36 nos habla acerca de, ¿será que alguien le enseña? Él le pide consejo a alguien para que le enseñe y él luego hacer. Ustedes lo están leyendo ahí mentalmente y el texto dice de la siguiente manera: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? ¿Alguien le enseñó a Dios? ¿Alguien le dijo a Dios, esto se hace así de esta manera? ¿O le enseñó a crear al humano? ¿Le enseñó a crear el cielo, la tierra, para que luego él hiciera? No, eso es lo que estamos diciendo acá del decreto de Dios, que es decreto eterno, que Dios no planeó después de crear. Su decreto existe desde toda la eternidad. Dios jamás aprende algo nuevo. Nada toma a Dios por sorpresa, como dije hace un momento, por sorpresa, a la chiripa. Salió y yo no sabía que eso iba a pasar. Vamos a ver unos ejemplos de que Dios no toma nada a Dios por sorpresa. No vamos a ver citas, pero sí ejemplos de nuestra vida cotidiana. Bueno, el pecado del hombre, eso no lo tomó a Dios por sorpresa. Las guerras y conflictos entre naciones, las enfermedades y sufrimientos, la muerte de las personas, las persecuciones contra la iglesia, las crisis económicas, las traiciones y decepciones, los gobiernos malos o corruptos, las falsas doctrinas y falsos maestros, las pruebas de los creyentes, las caídas y debilidades humanas, las catástrofes naturales, las oraciones de sus hijos, las necesidades futuras de su pueblo, el nacimiento y muerte de cada persona, el regreso de Cristo y el juicio final. Nada de lo que ocurre en la creación, nuestras lágrimas, nuestros temores y luchas personales, los ataques de Satanás, las decisiones que tomamos buenas y malas, las palabras que decimos, los pensamientos que tenemos, las cosas que compramos, el aire que respiramos, las personas con las que nos relacionamos, nada lo toma a Dios por sorpresa. Todo está mediante algo que Él determinó para su gloria, para su honra. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Uno cree que las cosas malas, una catástrofe, una muerte, una enfermedad, eso no está en el plan de Dios. Sí, está en el plan de Dios. No solamente de personas creyentes, sino de personas que no son creyentes también. El decreto de Dios no solamente es eterno, sino que el decreto de Dios también es sabio. Es decir, Dios no decreta arbitrariamente. Romanos 11:33, que ya lo leímos, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Qué podemos decir? Que todo lo que Dios hace, escúchenlo bien, subrayelo, escríbalo en su lección, todo lo que Dios hace tiene propósito perfecto. ¿Sí? Propósito perfecto. Aunque nosotros en el momento no lo entendemos. Especialmente no entendemos qué. No podemos entender en su momento a un gobierno, una muerte, la pérdida de un trabajo, una enfermedad, tan bueno que era. Cosas que no entendemos. Por ejemplo, sufrimientos, pruebas, pérdidas, demoras. Pero lo que sí es claro en el decreto de Dios, que además de ser eterno, es sabio, es que Dios jamás se equivoca.
Dios jamás se equivoca. Pero ¿cómo así? Que Dios jamás se equivoca. Dos textos que debemos buscarlos es Job 42:2. Job 42:2. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. La diosa habla y dice, yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. La Nueva Traducción Viviente, sé que todo lo puedes y que nada puede detenerte. La traducción en lenguaje actual dice, reconozco tu gran poder, nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Otro texto más, Salmo 18:30. Salmos 18:30. Y en el Salmo 18:30 dice, en cuanto a Dios, aquí está la palabrita, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo a todos los que en él esperan. Dios habla hoy, dice, el camino de Dios es perfecto. La Nueva Traducción Viviente dice, el camino de Dios es perfecto. La palabra de Dios para todos dice, el camino de Dios es perfecto. Y la traducción en lenguaje actual dice, Dios mío, tú alumbras mi vida. Tú iluminas mi oscuridad. Tus enseñanzas son perfectas. Entonces, el decreto de Dios es eterno. El decreto de Dios es además que sabio. ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios no decreta arbitrariamente. Todo tiene un propósito. Y al día de hoy pueden haber cosas en nuestra vida que han pasado y no las entendemos todavía por qué pasaron. Pero Dios no se equivoca absolutamente para nada. El decreto de Dios no solamente es eterno, sabio, sino que también es santo, santo. El decreto de Dios nunca contamina su propia pureza. La parte que les leí de la confesión de fe protege esta verdad diciendo, Dios ni es autor del pecado. Porque Él es ¿qué? Su decreto es ¿qué? Santo. Dios decretó permitir el pecado. Escuche bien, Dios decretó permitir el pecado, pero no lo produce moralmente. Es decir, Él no es el autor del mal ni el culpable del pecado de las criaturas, de las personas. Como cuando usted lee en el Salmo 145:17. Salmo 145:17 dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. El decreto de Dios es santo porque todo lo que Él hace y determina está en perfecta concordancia con su justicia y con su santidad. El nacimiento de un niño con alguna discapacidad cognitiva, ¿cierto? Con alguna enfermedad en su cuerpo, el hecho de que unos mueran en el vientre, el hecho de los abortos, el hecho de abusos, el hecho de muertes, de cosas que uno dice, pero ¿cómo es que Dios? Sí, Dios hace todo por Él, para Él. Uno puede entender, pero ¿qué gloria puede haber en cosas malas? Sigamos viendo. El decreto de Dios es libre. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de que el decreto de Dios es libre? Dios no fue obligado por nadie. Dios no fue obligado por nadie. No existe un destino superior a Dios, porque si existiera un destino superior a Dios, ¿qué pasaría? No sería Dios y no creeríamos en Dios, sino en quién. En ese que está por encima de Dios. Muy bien, pero no hay un destino superior, no hay una fuerza externa, no hay una presión humana. Dios no tiene ninguna necesidad fuera de Él. El Salmo 115:3, Salmo 115:3, busquémoslo ahí que ustedes lo veo que quieren buscar. Salmo 115:3. Y ese versículo en dos frases.
Y si usted tiene la letra más pequeña, lo puede escribir y le sale en una sola frase, en un solo renglón. Nuestro Dios está ¿en dónde? En los cielos. Todo lo que quiso, ¿qué dice? Ha hecho. Todo lo que quiso, ha hecho. Todo. O como dice Romanos, que ya lo leímos en el capítulo 11. ¿Quién le dio a él o quién fue el consejero? No. Él no tiene presión de nadie. Él no tiene presión de nadie. Presionado, tentado. No. No solamente el decreto de Dios es eterno, sabio, santo, libre, sino que también el decreto de Dios es inmutable. Que lo que Dios decretó no cambia. ¿Pero por qué no cambia? ¿Por qué no cambia? Porque es un decreto perfecto. Y si cambiara, dejaría de ser perfecto, no sería inmutable, no sería fiel, iría en contra de su decreto, de su plan, de su gloria. Números 23, 19 es un texto que no sé si cuántas veces usted lo habrá leído. Vamos a leerlo, Números 23, 19. Números 23, 19. ¿Sí lo tienen ahí? Número 23, 19, que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Estas son preguntas que hay acá, que usted va a ver, son preguntas que se responden a sí mismas, la famosa pregunta retórica. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Si él dijo, por supuesto que lo va a hacer. Y si él habló, por supuesto que lo va a ejecutar. Entonces, ¿el plan de Dios cómo es? El plan de Dios no falla, porque es perfecto. El plan de Dios no, a lo largo de la historia, nuestra historia, Él no lo ha mejorado, ha sido el mismo desde antes de la fundación del mundo. No necesita ninguna corrección. El plan de Dios. Entonces, en el primer aspecto hemos visto qué es el decreto de Dios. Su propósito eterno, sabio, santo, inmutable, mediante el cual Él determinó todo lo que sucederá para su propia gloria. Segundo aspecto que hemos visto, ¿cuáles son las características del decreto de Dios? Eterno, sabio, santo, libre e inmutable. Vamos a ver el tercer aspecto. Dios decreta todas las cosas. Y aquí nuestro versículo que nos gusta. La confesión enseña, la parte de la confesión que les leí, todas las cosas, todo lo que sucede. Ahora pensemos por un momento antes de explicar. Piense en todas las cosas. Ahora piense en todo lo que sucede. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de todas las cosas, todo lo que sucede, o leemos un texto como el que vamos a leer ahora mismo, de Romanos 8:29, siguiente por favor, Romanos 8:29, uno siempre piensa en que son todas las cosas buenas. Bueno, 8:28, perdón. Uno piensa que son solamente las cosas buenas. Piensa en todas las cosas otra vez, desde que usted nació. Puede, de pronto sabe algo de la historia, de cómo fue su proceso, el proceso de su mamá de embarazo, los 9 meses y antes, cómo Dios tenía todo entretejido con un plan. ¿Cómo fue el momento de nacer? Tan importante el momento de nacer que cuando uno va a una cita, le preguntan a la mamá, yo voy con mi esposa, y uno dice, ¿pero qué tiene que ver eso? ¿Parto? ¿Por cesárea? ¿O cómo es la otra pregunta? ¿O natural? Es importante. Hasta para los médicos es importante. ¿Sí? Porque bueno, ya dependen de otras cosas que no vamos a entrar ahí. Pero piensen en todo eso. El momento mismo del día que usted nació. Ese día, esa hora, el lugar, las personas que estaban, cómo sufrió la mamá, dónde estaba su papá. Todo eso estaba bajo un plan. Lo querían, no lo querían, lo han amado durante toda la vida, lo rechazaron, le pegaron, lo empujaron, en la escuela, en el colegio, en la universidad, sus vecinos, sus amigos, cuántas traiciones, cuántos novios, cuántas novias, todo, absolutamente todo, cuántas uñas se le han caído, cuántos cabellos se le han caído, todo, absolutamente todo, todito, todo. ¿Cómo así? Romanos 8:28, que a usted le gusta, ¿cierto? Y sabemos que a los que aman a Dios,
Todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Esto incluye eventos grandes, detalles pequeños, decisiones humanas, reinos, salvación, nuestra historia, la historia de la humanidad, la naturaleza, nuestra naturaleza. Pero todo, saber que Dios sabía que usted iba a ser. Sí, sí. Claro. ¿Qué dice el libro de Daniel capítulo 4, versículo 35? En el libro de Daniel aparece pues una historia, ¿no? Daniel 4, 35. Daniel 4, 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él, ¿sabe quién decía esas palabras? ¿Saben quién decía estas palabras que están ahí en Daniel? Que acababa de pasar. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El decreto de Dios, o más bien, Él es el que decreta todas las cosas. Él hace según su voluntad y no hay quien lo detenga. Él habló y lo va a ejecutar. Lo va a hacer. Él lo tiene ya, lo tenemos en la palabra y así como está, ha ocurrido y lo que falta va a ocurrir. Y en nuestras vidas, así como Él lo tiene planeado. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas en el Salmo 139, así como esté todo listo. Así va a ocurrir. En Mateo 10, 29 dice, ni un gorrión cae sin el permiso del Padre. Dios decreta para su gloria todas las cosas, todo lo que sucede. Entonces, cuando usted mira Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas, buenas y no tan buenas, o sea, malas. ¿Usted ha hecho trenzas? ¿Usted ha hecho trenzas? ¿Ha hecho trenzas? Sí, claro. ¿Le han hecho trenzas? ¿Ha hecho trenzas? Sí, ha tenido a quien hacerle trenzas. ¿Y qué pasa con la trenza? ¿Por qué se llama trenza? ¿Se pueden hacer trenzas de dos? No. Muy bien, de las que quiera. Ahora, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, como cuando está haciendo una trenza. Y al final de la trenza, generalmente los que saben les queda bonito. ¿Sí? Un papá si tiene una niña tiene que saberlo bien para hacerlo, para hacerlo bien. Yo no sé si ya se va a hacer trenzas, Camilo. ¿Sí? Sí, claro. Al final puede quedar torcida, ¿cierto? Pero debe ser muy diferente a lo que dice el texto, ¿cierto, Camilo? Debe ser muy diferente a lo que dice el texto. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Dios toma las cosas malas y las cosas buenas y produce un bien. Un bien. Un bien después. Claro que a veces uno, otra vez cuando pensamos en que Él decreta todas las cosas y cuando pensamos en detalles grandes y situaciones difíciles, pero ¿cómo es que Dios? No, sí, Dios lo hace, ¿sí? Y pensemos en nuestra vida. Y habrán pasado 5 años, 10 años, 6 meses, no sé cuánto tiempo, y usted todavía estará pensando, yo no le veo bien a esto todavía, no le veo el bien. ¿Sí? Pero entonces, ¿las cosas son para quién? ¿Para la gloria de quién? De Dios. ¿Y cuándo se da la gloria al Señor? Como dice Lamentaciones, que se calle el hombre, incline su rostro, porque fue el Señor el que se lo impuso. ¿Quién es el que sabe? Dios, ¿cierto? Vamos al cuarto aspecto. Dios es soberano, ahí está lo que acaba de decir Victoria. Dios es soberano y, ni siquiera espero, y el hombre es responsable.
Escuche con eso el ejemplo que acaba de colocar Victoria, como cuando un gobernante, sí, Dios es soberano, pero el hombre es ¿qué? Responsable. Y aquí la confesión de fe mantiene el equilibrio bíblico, diciendo, Dios controla todas las cosas, como lo estamos estudiando. Dios controla todo, pero el hombre sigue siendo responsable de sus acciones. La Biblia enseña ambas verdades de manera simultánea. Dios es soberano, controla, está por encima, supremo, gobierna, por supuesto, pero eso no es que como Él es soberano, entonces, ¿han visto las marionetas? ¿Las vieron alguna vez? ¿Qué tienen las marionetas? ¿Quién las maneja? ¿Cierto? Cuando éramos pequeños lo mirábamos que lo manejaban con unos palitos, ¿cierto? ¿Será que somos como marionetas en las manos de Dios? Y finalmente uno diría, Dios se sale con la suya, porque al final resultamos haciendo ¿qué? Lo que Dios quiere, eso es lo que dice la gente. Pero no es que resultamos haciendo lo que Dios quiere. No, Señor. Dios es soberano, controla, pero nosotros somos responsables, seguimos siendo responsables de nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestra manera de relacionarnos, vernos a nosotros, si queremos perdonar, si queremos amar, si queremos decidir, si queremos comprar, ir, viajar, somos responsables de eso. Dios es soberano, pero nosotros somos responsables de esas cosas. No es que finalmente llevémoslo a que compre eso. Llevémoslo a que no vaya. No. Muy bien. Un ejemplo claro, no lo vamos a buscar porque usted lo conoce. O sí, busquémoslo porque hay unas palabras que necesitamos ver ahí en Hechos capítulo 2, versículo 23. Vamos a buscarlas mejor, porque sí conoce la historia, pero vamos a leer. Hechos, el capítulo 2, el versículo 23. Pedro aquí en este capítulo 2 está dando un sermón, pero uno es el sermón potente. Hechos 2, 23. Y en ese sermón que está Pedro dando, les está hablando de Cristo y de la crucifixión. Y las personas pensaban tantas cosas, y Pedro les dice esto. A este, hablando de Jesús. Vamos aquí a unos versículos anteriores para que hacernos entender todos acá. Tengan en cuenta el versículo 23. Voy a leer desde el 21. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 23. ¿Sí? A este, ¿de quién habla? De Jesús. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, el ejemplo claro de que Dios es soberano y el hombre responsable, uno de los tantos ejemplos es este. Cristo fue crucificado, pero Cristo fue crucificado, ¿qué dice el versículo 23 ahí? Entregado por el determinado consejo, o sea que Dios ya estaba en su decreto, ¿sí? Y anticipado conocimiento de Dios. Cristo fue crucificado. ¿Según qué? El decreto de Dios. Pero los hombres eran que de todas maneras responsables, culpables, por supuesto. Dios decretó el evento, pero los hombres pecaron voluntariamente. ¿Pero cómo así? Sí, los hombres decidieron hacerlo de esa manera. Y esto nos lleva a nuestro siguiente aspecto. Las causas secundarias. La confesión enseña, ni se quita la libertad a la persona o contingencia de las causas secundarias. No se le quita la libertad. La persona es libre para decidir. Pero tampoco se le quitan las causas de los actos. ¿Qué significa eso? Que Dios obra por diferentes medios. Dios obra por diferentes medios. Por ejemplo, una predicación puede ser utilizada para salvación de uno o de muchas personas. Un médico puede ser utilizado
Así no sea creyente, no necesariamente tiene que ser creyente, para hacer una cirugía con un equipo y que la persona finalmente no se muera. Un trabajo de alguien que no tenía trabajo para proveer. Ojo, no para todos. Porque el que no, también Dios está en control de por qué no le da trabajo. Otro más. Dios utiliza los gobiernos para restringir la maldad o para que la maldad se aumente. ¿Sí? Ejemplos de la Biblia. ¿Se les viene alguno que Dios utilizó medios? Yo aquí busqué dos. Dios alimentó a Elías por medio de cuervos. Utiliza medios. Otro. Dios sanó a Naamán por medio del Jordán. ¿Recuerdan que tenía Naamán? ¿Sí recuerdan que tenía Naamán? Lepra. ¿Y qué le dijo el profeta? Que fuera a dónde. ¿Cierto? Que fuera a dónde. Al río. Y que Naamán se puso, pues no tengo un río acá porque tengo que ir por allá tan lejos. ¿Sí? Pero finalmente, ¿qué? Fue. Pero entonces Dios utiliza medio. Entonces Dios gobierna las causas secundarias sin destruirlas. Hay libertad. Pero si la persona decide bien, pues está bien. Digamos bendición. Pero si decide mal, tiene consecuencias. Pero en esas decisiones, Dios no está como manejando marionetas. Dios deja a la persona que lo haga. Vamos al otro aspecto. El decreto. El decreto no depende de la, escuche esta palabra, creo que ya aparece en la pantalla, de la presciencia. De la presciencia. Una cosa es presciencia y la otra cosa es presencia. ¿Qué sería la presciencia de Dios? La presciencia se refiere a la naturaleza omnisciente de Dios, según la cual Él conoce la realidad antes de que sea real. Piensen en los ejemplos que estamos nombrando ahorita. La presencia se refiere a la naturaleza omnisciente de Dios, según la cual Él conoce la realidad antes de que sea real. Todas las cosas y acontecimientos antes de que ocurran, y todas las personas antes de que nazcan. Como las decisiones que tomamos. Buenas, malas. La confesión rechaza la idea de que Dios escogió mirando el futuro para ver quién creería, por lo menos. Por ejemplo. Entonces, como Él ve quién va a creer, entonces a ese salvo. La elección no está basada en eso. La elección de la que nos habla la Biblia no está basada en eso. No está basada en obras, no está basada en méritos, no está basada en una fe prevista como Dios sabía, entonces por eso lo salvó. No está basada en eso. Ni en decisiones humanas futuras. ¿Recuerda que leímos el texto de según nos eligió en Él antes de la fundación del mundo? De Efesios. No es porque sabía que iba a creer. No fue por mis méritos. No fue porque sabía mi fe. No. Vamos a mirar Romanos 9, 11 al 16. Romanos 9, 11 al 16. Nueve, 11 al 16. Y otra vez tenemos que leer un poquitico antes para que no estemos perdidos de qué viene hablando el texto. Vamos a leer un poco allí desde el versículo, a ver, desde el 6. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Ahora aquí va del 11 al 16. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. No era porque uno iba a hacer mal y el otro iba a hacer bien.
eligió, sino que Dios había decretado algo. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea que alguien puede decir, bueno, pues entonces no volvamos a culto, no leamos más la Biblia, vámonos y nos revolcamos en el mundo, finalmente ya soy salvo. ¿Sí? ¿Es eso? Otra persona le decía a un antiguo hermano en la fe, le decía, mi papá me dice que yo puedo hacer lo que yo quiera, porque a la final, ¿qué tal que yo esté entre los elegidos? Al final él puede hacer que yo me salve. ¿Será que eso es lo que nos está colocando aquí el texto? De ninguna manera nos está colocando, porque estamos hablando de que no queda a un lado la responsabilidad del hombre, no queda a un lado la libertad del hombre y las consecuencias en sus decisiones equivocadas. Entonces, la confesión rechaza la idea de que Dios escogió mirando el futuro para ver quién creería. La elección no está basada en obra, no está basada en méritos, en una fe prevista, en decisiones humanas futuras, como el texto que acabamos de leer de Romanos 9, 11 al 16. La elección ocurrió ¿por qué? Antes de que nacieran, antes de que hicieran bien o antes de que hicieran mal. Entonces, la causa de la elección está ¿en quién? ¿En Dios o en nosotros? El hecho de que Dios elija a una persona está ¿en Dios o en nosotros? ¿En Dios? En Dios. Vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí. Hay alguien que dice que al que le van a dar le guardan. Eso no es un versículo. Pero entonces, guardemos para dentro de 8 días. No, y sí debemos guardar para dentro de 8 días porque todavía quedan 7 puntos que son importantes y ya veo mucha información. Sí, ya tenemos mucha información. Ahí en su lección aparece un versículo principal, eso sí lo vamos a nombrar. En la lección, los que tienen la lección, aparece un versículo principal, mire la número 4, que es Efesios 1:14. Sí, creo que es el texto que tiene ahí. 1:11. Perdón, 1:11. Este versículo resume de manera poderosa la doctrina de lo que estamos diciendo, del decreto de Dios. Y Pablo enseña que Dios tiene un propósito eterno, que Dios gobierna todas las cosas, que nada ocurre accidentalmente y que la salvación de los creyentes forma parte de ese plan eterno. Creo que hasta el momento, Iván, Dios hace todas las cosas según su voluntad. El plan de Dios fue establecido ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Nada ocurre fuera del decreto de Dios. Hasta ahí. Nos quedarían 2 preguntas para la próxima, que sería de la providencia de Dios y el control de Dios. Pero cuando usted ve lo que hemos visto hasta el momento, en estos primeros 6 puntos, ¿qué produce en usted? Eso sí, no nos vamos a ir sin escuchar. ¿Qué produce en usted el saber esto? A ver. ¿No produce nada? Alegría, tristeza, confusión, ¿qué produce? Reflexión. Reflexión. ¿Qué produce? ¿Qué produce en usted? Saber lo que estamos diciendo del decreto de Dios, que Él determinó todo lo que sucederá para su propia gloria, que su decreto es eterno, sabio, eterno, libre, inmutable, ¿ya? Que Dios es soberano y que el hombre es responsable y que hay unas causas secundarias. No se quita la libertad de la persona, pero la contingencia de las causas secundarias tampoco se va a quitar, ¿ya? Y que no depende de que Dios sabía algo o no lo supiera. Nuestra elección. ¿Qué producen ustedes eso? Por acá, reflexión. Yo pienso que Dios ya tiene nuestra historia escrita. Dios tiene Ya, todo. Todo, o sea, Dios ya tiene todo. Entonces, ¿cómo debemos vivir nosotros? Porque hoy yo puedo decir con seguridad, cuando mi hermano Fernando partió, ¿sí? El Señor lo sabe todo, ¿sí? Y Él es soberano, Él tiene control. Y realmente esto nos lleva a tener una reverencia absoluta por Dios y un temor de reverencia, de respeto, de amarlo a pesar de lo que nos suceda, a pesar de lo que vivamos en esta tierra, con toda nuestra mente, alma y corazón, porque Él lo demanda.
Yo después de que Fernando murió, yo decía, me sentaba yo sola y decía, Señor, ¿cómo es que Fernando muere? Y luego yo voy a tener un trabajo en la alcaldía a través del director que yo conocí, a través de la enfermedad de Fernando. Y por eso voy y tengo un trabajo, ¿sí? Luego después pasan otras cosas y yo parecía como una película, ¿sí? Y Dios siempre estuvo ahí y siempre ha estado ahí. Como lo mío yo sé que hay personas, hermanos de Cristo, que me han dicho, pero ¿cómo se enfermó usted? Si usted es hija de Dios, ¿sí? Si usted va a la iglesia, usted es la que ora, usted es la cristiana de su familia, ¿sí? Y yo simplemente les he contestado, les he dicho, porque Dios puede hacer con nosotros como Él quiera. Los cristianos no estamos exentos de vivir una situación de escasez, de enfermedad, de pérdida, aún de dar la vida, perder nuestra vida por Dios, porque ¿acaso en Ucrania no lo están matando por llevar el Evangelio? Y en muchas naciones, por hacer esto que estamos haciendo nosotros, entran a sus casas y les disparan. Entonces, ¿eso va a debilitar nuestra fe en quién hemos creído? No, porque esto es temporal. Y la verdadera vida, como uno dijo, yo soy el camino, la verdadera vida. Esa es la verdadera vida, nuestra eternidad. Y yo agradezco inmensamente hoy a mis hermanos que han orado por mí, porque yo estuve ahorita hace poco en el médico en Bogotá la semana pasada, antepasada, y lo que el médico le dice a uno queda así, sentado. Y yo me paré y le cogí los papeles y las órdenes y dije, con mi carpeta, y salí y dije, Señor, como dice en Job, porque la vida de todo ser viviente está en tus manos. Todo hálito de vida y mi hálito, si yo estoy aquí respirando, porque es la voluntad tuya. Yo seguiré haciendo lo que medicinamente tenga que hacer, ¿sí? Lo que humanamente yo tenga que hacer. Pero es clarísimo que yo estoy aquí por la voluntad del Señor. Y si aún el Señor me llevara a casa, yo acepto su voluntad y seguiré amando al Señor y seguiré compartiendo el Señor. Y eso no puede meditar una fe en Cristo. Y como le he dicho a mi papá, a mis hermanos, a mis sobrinos. Y aún como estaba aferrada y obsesionada, porque mi hija, cuando Dios me hace entender que también es el padre de los huérfanos y el esposo de la viuda. Y porque a veces los médicos a uno le dicen cosas que uno queda desalentado, desanimado. Y yo dije, no, Señor, yo seguiré confiando en lo que he creído en ti. Esto no puede entristecerme a mí, esto no puede desanimarme a seguir hablando de ti, no me puede decir, porque cualquier persona en mi lugar, y sé que han habido personas que lo han hecho, han vuelto atrás, y dicen, no, pero ¿para qué sigo hablando, orando? ¿Para qué sigo yendo a la iglesia? ¿Para qué? Si mire, Dios me quitó mi hijo, Dios me... ¿Sí? Tantas cosas, y no podemos actuar así. Esa es mi reflexión en esta mañana. Y que acabo de escuchar, ratifica que Dios es bueno todo el tiempo. El solo hecho de que nos haya sacado de un infierno a un cielo, yo creo que esa es la mayor riqueza que nosotros podemos tener. Ahí está la reflexión, darle gracias a Dios debe producir humildad. En esto no hay lugar para el orgullo. Sí. Confianza, paz. Confianza, adoración. Sí. Esta primera parte de este sermón debe llevarnos a maravillarnos de la gracia del Señor. También debe llevarnos esto no debe producir libertinaje, o sea, vivir como queramos. Finalmente ya somos algo, si estoy ahí es porque me salvó, y vivir como quiera, no. Podemos descansar en que Dios gobierna todo, nada escapa de su mano, su salvación, nuestra salvación está segura, es en Cristo y no por nosotros. Coloquémonos de pie, por favor, coloquémonos de pie y vamos a hacer una oración allí. Señor, oramos en esta mañana, dándote gracias, Señor, por tu palabra, dándote gracias, Señor, porque en esta enseñanza que es profunda y es solemne, nos muestras que tú no improvisas, no reaccionas sorprendido ante los acontecimientos y no gobiernas el universo por accidente. Señor, gracias porque todo ocurre conforme a tu propósito eterno, sabio, santo, perfecto, absolutamente todo lo que ocurre. Tú eres soberano, lo entendemos por tu palabra, pero eso no quita la responsabilidad del ser humano para acercarse a ti y creer en el Evangelio de salvación. Señor, gracias porque estás en control absolutamente de todo. Que seamos humildes, no orgullosos, que
nos maravillemos de tu gracia, que no seamos libertinos y que podamos descansar en ti. Gracias por esta mañana maravillosa, por tu palabra, por tu amor, porque ella nos trae descanso. Saber, después de mirar esta primera parte del decreto tuyo, que estamos en tus manos es por pura gracia, pura misericordia, tu amor, Señor. Gracias te damos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, se pueden sentar, por favor. Siéntense allí.